Los saludo cordialmente, mi nombre es Shelton Rentería y voy a hablar acerca del principio de la Administración de Justicia, contenido subsumido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. La motivación, vamos a hablar acerca de la motivación, qué es lo que busca, cuál es la parte doctrinaria, en qué caso se vulnera el principio, la jurisprudencia relevante acerca de la motivación y las conclusiones de corresponder. La Constitución nos indica, ¿no?, que la motivación, que es uno de los principios de la administración de justicia, y que la motivación escrita en las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, convención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho que se sustentan. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice la motivación, ¿no? Este principio, este derecho constitucional básico, que en la motivación se busca evitar la arbitrariedad de la administración, porque la motivación debe basarse en motivos de hechos y de derecho que permitan tener una decisión razonada, que entender cuál fue el razonamiento del juez o de la autoridad que tiene la potestad jurisdiccional, a fin de que sea indubitable de por sí misma verificar que se ha llegado a una decisión basada en derecho. ¿Ok? Entonces, hay motivación, sí, hay una fundamentación jurídica, hay motivación, sí, hay una congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y hay motivación si por sí mismo se expresa la suficiente justificación, como mencionaba, ¿no? Esto, esto de acuerdo a lo que nos dice la resolución 2050-2005 del Tribunal Constitucional, ¿no?, que por una motivación debe tener esta fundamentación jurídica, de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí mismo exprese suficiente justificación. ¿Ok? Entonces, contenidos también del derecho al debido proceso. Este derecho al debido proceso eh, es importante que esté motivado en respuestas razonadas, ¿no?, congruentes. Y vemos que el debido proceso está estrechamente ligado con la motivación, ¿no? Lo que debe contener entonces este debido proceso es dar respuestas razonadas, respuestas motivadas, respuestas congruentes. La motivación garantiza el derecho de defensa. ¿Ok? Justamente como al inicio estábamos hablando acerca de que se busque evitar la arbitrariedad de la administración, vemos que una motivación adecuada garantiza el derecho de defensa. ¿Por qué? Bueno, y también se lleva a cabo la administración de justicia respecto al artículo 138 de la Constitución, que indica, ¿no?, que la potestad administrativa de justicia emana del pueblo y que la ejerce el Poder Judicial. Pero, ¿por qué la motivación garantiza el derecho de defensa? Porque permite que el administrado, el recurrente de corresponder, pueda ofrecer cargas probatorias, pueda alegar, a fin de que el órgano que tiene la potestad jurisdiccional pueda tener el conocimiento cabal tanto de la parte demandante como del demandado, y poder tener una decisión motivada en base a los hechos observados, que se respetó este derecho de defensa, y poder dar una decisión basada en derecho. ¿Ok? Entonces, entre estas definiciones de la motivación, vemos que en la Constitución, en el artículo 139, se le toma, ¿no?, como un principio de la administración de justicia. Se verifica también que en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que la motivación es un deber de los jueces. Y vamos a centrarnos en el Código Procesal Civil, en el artículo 122,
que indica que una adecuada motivación es se da cuando se cumplen y se toman en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho. Personalmente iría un poco más allá, ¿no? Eh, que si bien es cierto, son importantes los fundamentos de hecho y de derecho, pero no deben ser meramente enunciativos, sino deben tener razonamiento lógico. Con entender ese razonamiento lógico nos permite valorar adecuadamente los medios probatorios. ¿Qué significa valorar? Medios probatorios es ver si, por qué tomo en cuenta unos sí y otros no, por qué le doy más peso a unos que a otros. Esto de acuerdo al razonamiento lógico que pueda entender las personas, los actores civiles, de corresponder, que tengan injerencia dentro de lo resuelto y puedan ver que efectivamente conocer el razonamiento lógico a partir de esta valoración de los medios probatorios, que se llegó a una conclusión lógica y razonada. Entonces, va más allá de enunciar los fundamentos de hecho y derecho, simplemente se busca en tal caso llegar a un razonamiento lógico. ¿Ok? Vamos a hablar ahora en qué caso se vulnera el principio de la motivación. El Tribunal Constitucional indica que se viola el derecho fundamental a una debida motivación cuando ésta es insuficiente. ¿Qué quiere decir por insuficiente? Cuando la cantidad de hechos y de normativa no es mínima, ¿no? Esa motivación es mínima, exigible en razones de hecho y de derecho, ¿no? Esta insuficiencia es particularmente relevante si es que la ausencia de argumentos resulta en el caso manifiesta. Cuando nosotros estamos ya conociendo qué es lo que sucedió en el caso, vemos de que simplemente la cantidad de pruebas es insuficiente. Entonces la motivación exigible es mínima. Pudieron haberse dado mayores argumentos o quizás el derecho de defensa fue vulnerado, ¿no? En ese sentido estaríamos frente a una vulneración del principio. También se vulnera una adecuada motivación, entendemos, cuando no es razonable, ¿no? Cuando no es razonable. No se respeta la lógica formal, apreciaciones y proposiciones sin conexiones. No es claro lo que nos quiere decir el órgano tutelar de la potestad jurisdiccional. No se funda en los hechos expuestos. Vemos de que no se respeta esta lógica formal, ¿no? No se respeta esta lógica formal. Entonces se vulnera el principio de esta adecuada motivación cuando no es razonable. No es razonable. No hay una lógica formal, ¿no? Hay desconexiones entre lo que estamos hablando y lo que se intenta motivar, ¿no? No hay unas razones, no hay una conclusión en la que uno lee la resolución y poco a poco, cuando va avanzando de considerando a considerando, vamos viendo el sentido de lo que el titular del órgano jurisdiccional nos quiere decir, ¿no? En ese sentido, vemos que se vulnera el principio a la motivación cuando la misma es insuficiente o cuando no es razonable, ¿no? Que también estaría ligado nuevamente con el derecho de defensa que debe ser en cada momento del proceso especialmente respetado. ¿Ok? Pasamos entonces a jurisprudencia relevante que hemos podido encontrar dentro de la misma página del Tribunal Constitucional. Vemos la resolución 4228-2005 que nos indica que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica y congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Asimismo, el expediente 2050 del 2005 nos dice que uno de los contenidos del derecho al debido proceso
es obtener una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente planteadas. Acá vemos que se refiere a la razonabilidad, ¿no? Que es una de las causas de la vulneración del principio. Ok, arribando ya a las conclusiones. El principio del debido procedimiento vemos que se relaciona con la exigencia de la debida motivación. ¿Ok? Se desprende entonces la necesidad de que sea una garantía exponer los argumentos, ofrecer y producir pruebas a fin de obtener decisiones motivadas y fundadas en derecho. Conclusión 2 a la cual le llegamos es que la autoridad con potestad sancionadora debe sujetarse al procedimiento y respetar las garantías constitucionales, en este caso la adecuada motivación. Y finalmente, como conclusión, tenemos que todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Todo acto administrativo debe estar entonces motivado en cuanto al ordenamiento jurídico, ¿no? Y no solo a ello, ¿no? No solo a ello, también en proporción al contenido, ¿no? Sería todo en este tema. Espero, docente, haber colmado sus expectativas respecto a lo solicitado, ¿no? Muchas gracias.